Bienvenidos a un nuevo directo de Instagram del Instituto Juan de Mariana. Yo soy Ignacio García Medina. Quizás me recuerden de charlas anteriores para esta casa, como Liberalismo en la Cultura Popular 1, 2, 3, 4 o Marxismo Cultural. Y hoy, como cada domingo, tenemos a un invitado que nos va a hablar de tres películas que considera que tienen un mensaje liberal o antiliberal. Y hoy tenemos con nosotros a Cristóbal Matarán. Muy buenas tardes, Cristóbal. Hola, Ignacio, encantado. Cristóbal es profesor de la Universidad Europea, bueno, de Madrid, aunque me imagino que junto con la de Canarias y Valencia forman ahí un triunvirato indivisible. Y nos ha propuesto pues tres películas muy interesantes que, bueno, cuyo quizás evidente hilo argumental o nexo entre ellas es que son películas bélicas, todas ellas, siendo la primera de la que vamos a hablar 1917, de Sam Mendes, que es del año pasado, de 2019. Luego también vamos a hablar de Enemigo a las Puertas, que es una película de Jean-Jacques Anat del 2001. Y por último estaremos hablando de Capitán América Civil War, el año 2016. Si te parece, Cristóbal, vamos a Sí. empezar por la de 1917, que es la más reciente, que, bueno, aparte de esto que voy a contar yo, pues nos contarás tú muchas más cosas, pero yo creo que lo primero que impacta a esta película es su cinematografía, ¿no? El hecho de que sea una supuesta, un supuesto plano de toda la película, sin apenas cortes entre escenas y nada de eso, lo cual la hace un prodigio técnico, la verdad es que bastante llamativo, pero además tiene otros mensajes que a ti te gustaría Sí, resaltar, ¿verdad? sí. Bueno, por contextualizar un poco, la película está rodada, está ambientada en la Primera Guerra Mundial, evidentemente, en 1917, concretamente en el mes de marzo. Es, para entendernos, es justo cuando el zar Nicolás II acaba de abdicar en Rusia y se ha constituido el gobierno provisional ruso, aunque Kerensky no es todavía primer ministro, es Lvov, Kerensky es ministro de la guerra. En el frente oriental, en Rusia, hay un gran debate sobre si deben continuarse con la guerra, si no debe seguirse, en fin, una división muy grande, cosa que luego la Segunda Guerra Mundial no existirá a colación de la segunda película, ya llegaremos. Entonces, esta película está ambientada en el frente occidental, concretamente más o menos en la frontera entre Francia y Alemania. Lo que pasa es que era una frontera que durante la guerra varía mucho, lo cual era muy interesante porque llevaban 3 años de guerra, millones de muertos y la frontera seguía casi en el mismo sitio, kilómetro arriba, kilómetro abajo. Pero bueno, entonces la película versa sobre dos soldados que son ingleses que tienen que llevar un mensaje al frente suspendiendo un ataque. Porque los alemanes bueno, no quiero contarle mucho la película a la gente para la que la vea, pero los alemanes han constituido una especie de fortaleza, es como una línea Maginot, pero alemana, en vez de ser francesa, ¿no? Han dejado todo fortificado, entonces han abandonado unas posiciones, los aliados van a ver, ven que no hay nadie, entonces deciden que van a hacer una ofensiva porque creen que los alemanes se baten ya en retirada y que tienen la guerra ganada. Error, porque a la guerra le quedaba año y medio largo. De hecho, Alemania solo se retira de la guerra cuando no puede más. Literalmente, Alemania no pierde la Primera Guerra Mundial en el campo de batalla, lo pierde porque es que ya no puede seguir en guerra con todo el mundo a la vez. De hecho, Hitler se dará cuenta de eso, lo escribirá en Mein Kampf y luego no le hará caso en la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, sobre todo el mensaje que a mí me llega, el primero es el tema bélico, es decir, allí hay soldados franceses, británicos. Los americanos todavía no habían entrado en guerra, estaban a punto, entraron a finales del año 17, pero no en ese momento, no en marzo, que es donde esto está ambientado. Me parece que era finales de marzo, principios de abril, llegaron ya casi a final de año. A mí lo que me llama la atención poderosamente, fundamentalmente el mensaje es las ganas de guerra que tienen muchos. Quiero decir, ellos tienen que llevarle el mensaje a un coronel o un general que luego no quiere hacer caso de la orden. Es decir, lo que quiere es atacar. Atacar. Vamos a tirar a los soldados. Esa es otra, ¿eh? Los soldados se tiraban a pecho descubierto contra posiciones de artillería. O sea, ríete tú del desembarco de Normandía, que es que era literalmente a pecho descubierto. Y a lo que salga. Era a tirar soldados. Yo creo que el mensaje que saca de ahí es
cómo los estados, sobre todo en guerra, tratan a los seres humanos. O sea, son meramente peones y a tirar, además, a su gente más joven, más preparada, más, en fin, más productiva, a tirarlos contra una posición enemiga. Entonces, ¿para qué? Porque asesinaron al sobrino de un emperador, ¿vale? Pues, bueno, está mal. De hecho, como toda buena película bélica, en Sí. realidad el mensaje es antibelicista, porque precisamente, es más, ahora podemos ver una escena que perfectamente resume lo que tú también comentabas antes. La premisa de la peli es que los protagonistas van a parar un ataque, es decir, cuando generalmente pensamos que una película bélica es en plan eso, vamos a atacar y vamos a ganar, aquí es pararlo, ¿no? El objetivo es pararlo para evitar la masacre. Si te parece, vamos a ver ese fragmentito de la película y luego seguimos comentándola. Vale, perfecto. Dicen que entiende de mapas, ¿es cierto? Lo suficiente, señor. Bien. Nosotros estamos aquí. El segundo batallón de Devons avanza por aquí. ¿Cuánto tardaría en llegar? No le entiendo, señor. Señor, eso es territorio alemán. Los alemanes se han ido. No se hagan ilusiones. Parece ser una retirada estratégica. Han hecho una línea de frente 15 kilómetros más atrás, por lo que se ve. El coronel Mackenzie está al mando del batallón. Envió un mensaje ayer por la mañana diciendo que iba a perseguir a los alemanes en retirada. Está convencido de que los ha hecho huir. De que si rompe sus líneas ahora cambiará las tornas. Se equivoca. El coronel Mackenzie no ha visto estas fotos aéreas del nuevo frente enemigo. Vengan, caballeros. 5 kilómetros de ancho, con fortificaciones, defensas y una artillería como no habíamos visto nunca. El segundo de Devons atacará la línea mañana poco después del alba, pero no saben lo que les espera. Como regalo de despedida, el enemigo ha cortado todas las líneas de teléfono. Sus órdenes son llegar hasta ellos, en el bosque de Croasil, 1,5 kilómetros al sureste de Ekust. Entreguen esto al coronel Mackenzie. Es una orden directa para que suspenda el ataque de mañana. Si no lo hacen, será una masacre. Perderemos 2 batallones, 1.600 hombres, entre ellos su hermano. Bueno, aquí se puede ver, como tú comentabas, ¿no?, que los envían allí a detener el ataque para evitar esta trampa. Y tiene esta cosa de que es el hermano de uno de ellos el que está precisamente en el frente y tiene, pues, digamos, este doble objetivo, ¿no? No solo parar el ataque, sino evitar que su hermano sea mandado a la muerte. Lo cual la película hace que parezca un poco Salvar el soldado Ryan en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que tenía un poco más o menos esta cosa familiar, pero yo no sé si tú la habrás visto, pero hace unos cuantos programas estuvimos comentando una película que a mí me parece que inspira muchísimo a esta, que es Senderos de Gloria, de Stanley Kubrick, que también tiene, digamos, un planteamiento similar y al final te manda este mensaje de la inutilidad de la guerra y de cómo solo es útil para los gobernantes y no para la gente a la que mandan allí, ¿no? Es la famosa frase esta de las guerras son gente, vamos a decirlo así, gente joven que no se conoce de nada ni tiene problemas entre ellos peleando en nombre de, y que nunca se han visto, y peleando en nombre de personas que sí se conocen y que tienen problemas entre ellos, pero que ellos no pelean, ¿no? En este caso, pues, los generales, gobernantes y demás, ¿no? Esto es claro, porque hay una escena que los dos protagonistas, cuando van atravesando las líneas, presencian una escaramuza, una batalla entre aviones. No había mucha aviación en la Primera Guerra Mundial, se utilizaba sobre todo para el reconocimiento, pero bueno, el caso es que a un avión alemán lo derriban y está el soldado herido. Van a ayudarlo. La primera opción, el impulso que ellos, el impulso que ellos sienten, es ayudar a un ser humano que se ha estrellado, vamos a ayudarle. Lo cual habla mucho de la concepción jovesiana esta del ser humano, de el hombre es un lobo para el hombre. Pues mira, en una guerra se ha estrellado el enemigo y lo primero que hacen es ir a ayudarlo. No digo qué pasa después, ¿vale? Pero bueno. Esa idea de que el ser humano está en confrontación permanente, ¿no? En confrontación permanente estaba el Kaiser Guillermo metido en su palacio con el rey de Inglaterra, que era Jorge, si mal no recuerdo.
metido en el suyo, con el zar Nicolás metido en el Palacio de Invierno, con el emperador de Austria metido en el suyo, y esto como nosotros si nos ponemos a jugar a un jueguecito de estrategia o algo así. Vamos a tirar a los muñequitos allá que se maten y ya está. A nosotros nos da igual. El juego de Ender, ¿no? También que en el futuro es así, que es como un videojuego y tal, pero en verdad está matando gente. En esta película, igual que en Senderos de Gloria, creo que también hace muy bien este contraste. Por ejemplo, hay una escena en esta que es en la que el tipo se sube al camión y tal, que encuentra como a un pelotón ahí que va en un camión y te pintan a ellos todos ahí en el camión hacinados y tal, y sin embargo, rodando ahí los troncos y el puente y no sé qué, y sin embargo, el general o el que fuera tal va en su coche, el tipo ni se baja, ¿no? Dando instrucciones desde ahí y tal, y contrasta, ¿no? Esa, vamos a decirlo así, opulencia o privilegios que tienen los altos mandos con respecto a esta gente que está ahí buscando, están muertos de hambre, además buscando comida y bebida durante toda la película y no les dan no encuentran nada ni de comer, y aquellos pues ahí dándose sus banquetes y tal. Ahora que lo dices, es muy llamativo el cambio que se produce en la concepción de la guerra precapitalista a la guerra post o capitalista, por así decirlo. La era precapitalista, normalmente el que iba a la guerra era porque era pobre, que era casi todo el mundo. Si yo era pobre, bueno, me alisto en el ejército, me mandan a Flandes, me mandan a vete a saber dónde, y bueno, por lo menos tengo allí alguien que me sostenga, ¿no? Por así decirlo. Una vez que llega la economía de mercado, se crea la clase media, ya no tienes esa necesidad tan grande. Es decir, que es cuando empieza a surgir la conscripción obligatoria, es decir, los servicios militares. En la Edad Media, hasta la Revolución Francesa, los revolucionarios franceses son los primeros que empiezan a alistar a la gente en el ejército forzadamente. O sea, vale, tú podrías ser pobre, pero ibas al ejército voluntariamente. Desde entonces, no. Es decir, una de las cuestiones que ha traído la democratización de la guerra es que tú vas a la guerra obligada. Es decir, hasta la Segunda Guerra Mundial, las guerras eran obligatorias. Luego ya a partir de, bueno, eso ha ido decayendo, afortunadamente, como en Vietnam, etcétera, etcétera, pero bueno, aún así hay grandes masas de población. Estados Unidos sabe mucho de esto, ¿no? Gente que mandan al ejército y luego vuelve bastante mal, pero bueno. Esto lo cuenta, por ejemplo, Hans Hermann Hoppe, un autor muy libertario, en una serie de ensayos que se titula El mito de la defensa nacional. Está en inglés, en Mises Institute, hay algunos artículos por ahí en español y, bueno, si la gente quiere leerlo, la verdad es que están bastante interesantes. Y uno de ellos es el que cuenta esto, ¿no? Cómo hemos pasado de una guerra voluntaria, por así decirlo, a una guerra cara, a la guerra democrática, ¿no? Por así decirlo. Por ejemplo, en el caso de la Primera Guerra Mundial, para que te hagas una idea, y viene a colación de la siguiente película, que nos la enlaza muy bien, en el primer semestre de la guerra, desde que asesinan al sobrino del archiduque en Sarajevo hasta las navidades del año 14, Rusia pierde aproximadamente unos 300.000 hombres, que es una cifra alta, ¿eh? En un país de 140 millones de habitantes que tenía en esa época. En la Segunda Guerra Mundial, ya con Stalin, solo en Stalingrado perdieron 2 millones de soldados, sin contar civiles. Solo 2 millones. Y aún así el régimen aguantó perfectamente. Y al zar le hicieron abdicar. Quiero decir, parece que aquí que cuanto más bestia eres y más eres capaz de mandar soldados al frente, más aguanta. ¿Sí? Es que, de hecho, yo creo que podríamos enlazar ya, como bien dices tú, con la segunda película. Una de esas concepciones que hay por ahí flotando, ¿no? De en cuanto a cómo, digamos, los comunistas ganaron o ayudaron a ganar la Segunda Guerra Mundial, y te lo venden como siempre con esta historia de que pues las tropas alemanas con el frío y tal contra los rusos no tuvieron nada que hacer, que estaban como más entregados a la causa y demás, cuando en realidad fue una victoria por simplemente presión, es decir, de empujar a gente, millones y millones a la muerte. Sí, sí. Pero de una manera brutal, es decir, se ven las gráficas y demás, ¿no? Y no recuerdo ahora las cifras con exactitud, pero vamos a suponer que si
soldados nazis y tal murieron, vamos a poner, entre unos 6 millones. Soldados rusos fueron como 18 millones o algo así. Sí, sí, es decir, sí, incluso en Stalingrado, en esta batalla de Stalingrado de la que hablamos en la segunda película, o de la que se habla en la segunda película, a pesar de que la ganó, fue a un coste de vidas que los mandaban allí pues como cerdos al matadero. De hecho, tenemos una escena muy llamativa de esta película que vamos a poner para luego seguir comentándola. Perfecto. Qué bien, ahora vamos a hablar de comunismo. ¡Que nadie se mueva! ¡Daos en la barcaza! ¡Quietos o disparo! ¡Apartaos de la borda, dispararemos! ¡Matad a esos traidores! ¡Traidor! ¡El que reciba un fusil, dispara! ¡El que no reciba el fusil, que acompañe al que lo tiene! Cuando el que lleva el fusil muera, el que le está siguiendo recoge el fusil y dispara. El que lleva el fusil, dispara. El que no lo lleva, le sigue. Cuando el que lleva el fusil muera, el que le está siguiendo coge el fusil y dispara. Bueno, esta escena creo que es muy significativa, ¿no? Cómo los mandaban ahí, en plan, los que huían se los cargaban. Y un fusil para cada dos, ¿no? Y el que cuando se muera uno, cuando se muere del fusil, que el otro lo coja y siga disparando y tal, ¿no? Sí. Y en este sentido, yo creo que esta película también tiene una cosa muy parecida a la primera, que es que son tanto los protagonistas o el protagonista de 1917, como esto es gente que se ve metida ahí en una rueda de la guerra, es decir, es empujado a la guerra, lo ponen ahí y se ven metidos ahí en un bucle del que no pueden salir. En el caso de Enemigo a las Puertas, además, se ven inmiscuidos en una guerra de propaganda brutal, que no solo acabó con la guerra, sino que a día de hoy sigue, es decir, todavía no se sabe muy bien, pues porque eran las narraciones del propio francotirador al que interpreta Jude Law y demás, pero todavía no se sabe a ciencia cierta si efectivamente esto era así o no, al alemán que mató era o no, porque al fin y al cabo se basaba en sus relatos, digamos, personales. Y a día de hoy, por ejemplo, cuando se estrenó esta película en 2001, de un lado a Jean-Jacques Anad, al director, lo acusaban de procomunista por hacer una especie de película sobre un héroe comunista, y sin embargo los propios veteranos comunistas de Rusia presentaron ante la Duma una solicitud de prohibir la película porque no representaba bien, es decir, cómo la propaganda no solo fue durante la película, como así se cuenta, sino a día de hoy pues sigue todavía vigente esta lucha propagandística, ¿no? Por llevarse quién es el héroe y quién es el villano y demás. Cuando veo, por ejemplo, cuando vi Enemigo a las Puertas, lejos de pensar que era una película procomunista, es como, no sé, es como estar viendo Freddy contra Jason, ¿no? Sí. Freddy Krueger contra Sí. pelea de inválidos ahí, es decir, no hay ninguno que... Sí. La imagen que se da del comisario político a mí me parece brutal. O sea, del sistema de... Aquí hay una guerra que hay que ganarla en el frente y en la retaguardia. Muy posiblemente aprendieron eso de la Primera Guerra Mundial, porque los rusos no perdieron la guerra en el frente. Bueno, es que en la guerra en la Primera Guerra Mundial ni la pierde ni la gana nadie, era un empate continuo. Pero donde la pierde es en la retaguardia. Fundamentalmente a base de mandar recursos y ver que la guerra no se acaba. Entonces, cuando se dice que el socialismo es guerra, las dos guerras mundiales es el ejemplo perfecto. Uno de cómo llegan al poder y otro de cómo lo mantienen. Porque cuando en el año 1941 la Alemania nazi inicia la Operación Barbarroja, en junio del 41, desde el punto de vista estrictamente económico, la Unión Soviética estaba muy mal. Estaba muy mal porque con la llegada de Stalin
aún seguía vigente la nueva política económica de Lenin, que había dado una suerte de propiedad privada, controlado en el campo, pequeños propietarios, vale. Ciertos productos y tal se podían... Medio había salvado la economía rusa, porque los primeros años del régimen bolchevique son, bueno, terribles, no, es el peor régimen económico de la historia de la humanidad. Exacto, es la mayor caída económica de la historia, y luego, mediante estas pequeñas aperturas que se llevaron a cabo de permitir, digamos, la propiedad privada para ciertos productos, que creo que era la leche, los huevos, la carne, también se da el mayor crecimiento económico de la historia, es decir, se produce la mayor caída y la mayor subida en cuestión de años. Sí. Simplemente la implementación de estos pequeños detalles, ¿no? Política económica. Si a la gente le interesa mucho, en el libro de Richard Pipes sobre la Revolución Rusa, al final hay un capítulo sobre el comunismo de guerra que está muy bien, ¿vale? Bukharin también habla de él, ¿vale? Trotsky. En el Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética del año 21, los dos líderes que más se opusieron a la nueva política económica fueron Stalin y Trotsky. Curioso. Lenin murió al año siguiente. Bueno, primero le dio un telele y luego unos meses después el segundo. Stalin, nada más llegar, continuó con esa política, pero en el año 36 la terminó. O sea, en el año 36 volvieron a la idea del comunismo de guerra. Y cinco años después, la economía soviética volvió a estar mal, pero mal de hambrunas. O sea, mal de la gente de hambre, literalmente, y si no, que pregunten en Ucrania. El Holodomor. El Holodomor, efectivamente. Entonces, la guerra, en cierto sentido, a Stalin hasta le vino bien. Una manera de movilizar recursos, de movilizar a todo. Entonces, y ahí es cuando entra y sobre todo movilizar voluntades, ¿no? Reclamando este patriotismo, el proyecto comunista, la madre patria y todo este tipo de cosas. Exactamente. A mí me llama mucho la atención lo de poner un comisario político en el frente que tiene que ver que se cumple la directriz del partido y del Estado, porque si no, yo lo comparo un poco con un inspector de educación, más o menos lo mismo, para entenderlo. Pero la idea es esa, que no saques los pies del tiesto. Esto tiene que ser así, tú tienes que ser bueno con el partido. Y eso que estás diciendo no es socialista y tal, ¿no? Hay una película que se llama Ciudadano X, que trata también sobre el caso real de un inspector de policía que estaba investigando unos crímenes en los que él notó que había conexiones, y que se trataba de un asesino en serie, es un caso real, no me acuerdo ahora si era en Bielorrusia, creo recordar, en Rostov era, si no recuerdo mal. Y bueno, está el policía va a darles el parte a todo el comité, y está ahí, hay un comisario político, ¿no? Y entonces el tipo dice, bueno, estamos ante un asesino en serie, ¿no? Estamos ante un asesino en serie. Entonces el comisario político dice, no puede ser. Los asesinos en serie son un producto de la decadencia capitalista, y en la Unión Soviética no hay asesinos en serie, simplemente, así que anule esa línea de investigación. Y el tipo se cargó como 80 y pico, porque además se retrasó un montón de años, porque es que en Rusia no podía haber, en la Unión Soviética no podía haber algo que es propio de la decadencia capitalista, ¿no? La ideología está por encima de la realidad. Ahora que lo dices, me acaba de venir a la mente, hay otra que se titula, me parece que era La clase de música, al menos esa es versión original. Y es también en la Unión Soviética, en los años 50, ya ha pasado la guerra, y es de un refugiado político que estaba fichado por el KGB. Entonces, bueno, me parece que es lituano o letón, algo así, consigue escaparse y se va a un pueblo del norte de Rusia a trabajar de maestro en un colegio, de maestro de música. O de maestro, sí, me suena algo así, no, de esgrima, la clase de esgrima, es verdad. Era la clase de esgrima, sí, la clase de esgrima. Que en la Unión Soviética era un deporte muy practicado. Entonces, bueno, pues está allí escondido en el pueblo, y la figura del comisario político, quien la interpreta, es el director del colegio, que es un comunista de estos viejos, pero además no puedes enseñar esto, no puedes estar no sé qué. Y se ve muy bien el sistema burocrático. Porque, por ejemplo, él quiere crear un club de esgrima y pide empieza a pedir pues rehabilitar el gimnasio, y para todo tiene que rellenar formularios, instancias, mandarlo a la capital de la provincia, bueno, de su oblast va a Moscú, que se lo autoricen, siempre, y lo primero que le autorizan es poner la hoz y el martillo en
gimnasio del colegio para que los niños, lo primero que entran cuando vean sea precisamente el emblema comunista, ¿no? En la película La caza del octubre rojo también hay un comisario político dentro del submarino, que también se ve, pero es que prácticamente lo había en todo. De hecho, el KGB En tenía todo, bueno, informadores, en fin, tampoco. No llegaba al nivel de la RDA, que luego con el tiempo se ha visto que tenían 2 millones de informantes en un país de aproximadamente unos 20 o así. la Stasi era la mayor empresa del país, por así decirlo, ¿no? Era la que más empleo daba. Bueno, en todos los países comunistas siempre algo estatal es lo más grande. Por ejemplo, hasta hace unos años, aquí en Andalucía, la Junta de Andalucía era el mayor anunciante de la comunidad. Siempre igual. Funciona más o menos igual en todas partes, ¿no? La figura del comisario político, el personaje que comentas, que es el que interpreta a Joseph Fiennes, también tiene una cosa, creo que para mí, muy impactante de la película, quiero decir, muy bien expresada, que es cuando, bueno, se produce un triángulo amoroso entre Rachel Weisz, que es la Tania, creo que se llamaba, y Jude Law, y este otro que, digamos, que también se la quiere ligar mediante su influencia, ¿no? Y su poder y demás. Y al final el tipo, pues, en la escena en la que se inmola, vamos a decirlo así, Joseph Fiennes le dice, es que la igualdad es imposible, esto que predicamos es imposible, porque siempre habrá gente más rica que otra, aunque sea en amor en este caso, ¿no? La envidia por la tía le lleva a utilizar todos los resortes del poder, pues para él intentarse quedar con la chica que, pues, a quien le gustaba era, quien le hacía tilín era Jude Law. Y esa escena creo que es demoledora, es decir, esa frase es demoledora también. Además, se explica perfectamente cómo la igualdad al 100% es imposible y es antinatural. Mira, y es la premisa, y es la base, digamos, filosófica del colectivismo y del comunismo en concreto, ¿no? Y cuando es una cosa que de por sí es imposible, claro. Sí. Hay una escena también un poco antes, esa es muy buena, cuando parece que el tío descubre que el comunismo es un desastre. No funciona, se da cuenta que no funciona. Vaya lumbreras, el tipo, ¿no? Le costó una película entera para darse cuenta. A lo mejor delante de la oficina del KGB o del Gulag no se dio cuenta de que el comunismo no funcionaba, pero el día que la chica guapa no sé qué, entonces se da cuenta de que en ese momento. Se cayó del caballo ahí. Hay otra escena justo antes que ellos, bueno, están Rachel Weisz y el Joseph Fiennes, que lo confundo con el hermano. Sí, con Ralph, sí. Él, como le gusta a la chica, la saca del frente, la saca de primera línea y le da un puesto administrativo. La tiene allí con un teléfono, porque no quiere que le pase nada. Primero, ahí se ve el poder que tiene un funcionario. O sea, la vida o la muerte de una persona depende de él, en última instancia. Pero luego más importante es que, bueno, ellos están en el frente y creen que Jude Law ha muerto porque no lo encuentran o parece que lo han herido o está... Bueno, hay que saber que la ciudad en ese momento era un desastre, era bombardeo. O sea, la gente estaba metida en los sótanos viviendo porque además Stalin no dejaba que la población civil se escapara de la ciudad. O sea, si por un lado venían los alemanes y te ibas para atrás estaban los rusos. O sea, en fin, de Guatemala a Guatepeor. En fin. Exacto, lo que decíamos antes de Freddy o Jason. ¿Quién quiere más? Freddy Krueger o Jason Borges. Están en la oficina pasando órdenes, viene así, le pone la mano por detrás y entonces le da a entender que a cambio de favores de tipo carnal, bueno, todavía son las 8:30, no se puede hablar de... En fin, estamos de follar, no se puede hablar de follar. Sí, estamos en horario. A cambio de favores de ese estilo, pues que puede conseguir que sacarla del frente, darle un buen puesto, la manda que si te mando fuera, que si te pongo en un ministerio, que no sé qué, no sé cuánto. Y yo creo que esa es otra muy ejemplarizante del poder del sector público. Muchas veces se está acusando, no, el sector privado tiene mucho poder, el sector privado, y esto lo decía Hayek, el poder que tiene es mínimo. El poder que le viene es cuando tiene prebendas del Estado, porque el poder privado por sí... Pero tú ten en cuenta que el personaje del comisario político lo que pensó es, bueno, es una chica de 20 y pocos años, la pobre, voy a protegerla de la guerra, ¿no? Voy a protegerla de la guerra llevándola a la oficina. En aquella época no había tarjeta SIM, pero bueno, podemos más o menos... Claro. Ahí Claro, él, la buena voluntad que le movía,
es verdad que no sé cuánta población tendría Stalingrado, pero bueno, hoy Volgogrado, pero era una de las ciudades más grandes de Rusia, o sea que podía haber millones de personas y justo se fue a fijar en Rachel Weisz. También es normal. Sabes tú, ya es mala suerte, ¿no? Por cierto, la ciudad que se llama Stalingrado y muchas veces se dice, es que es la ciudad natal de Stalin. No es verdad, él nació en una aldea. Lo que pasa es que luego se fue a Stalingrado, entonces Volgogrado, a estudiar al seminario. De hecho, estuvo unos años en un seminario, estuvo compaginando la actividad terrorista con el seminario los primeros años hasta que ya se salió, pero él en realidad no nació en Stalingrado, nació en una aldea que no recuerdo su nombre, del Cáucaso. De hecho, él, cuando se va de su aldea con 16 años a Stalingrado, él no sabía hablar ruso. Aprendió a hablar ruso a los 16 años. Él solo hablaba georgiano, la lengua local. Ya está, solo estaba en su aldea y no había salido nunca. Por eso, a Stalin no le gustaba mucho hablar en público, porque tenía un acento georgiano muy fuerte y parecía extranjero. De cara a un ruso, él parecía que no era ruso. Bueno, no era ruso, no parecía soviético, por así decirlo. La única vez que Stalin habló en público fue con los megáfonos que había en Moscú instalado, cuando los alemanes llegaron a estar a 50 kilómetros de Moscú. Entonces él agarró el micro y dio un discurso que además fue muy patriótico. Salvar la madre patria, lo cual chocaba muy de frente con los principios socialistas, porque en teoría el socialismo es internacionalista. Internacionalista, sí, no nacionalista. La idea de vamos a proteger la madre patria, vamos a proteger la madre Rusia. De hecho, la Segunda Guerra Mundial en Rusia no se llama así, se llama Gran Guerra Patriótica. No adquirió el nombre de Segunda Guerra Mundial, que solo duró 4 años, ¿no? De hecho, Stalingrado, que estuvo a punto de caer varias veces, pero lo que tú dices, a base de mandar soldados al frente, aguantaron. Llegaban los bolcheviques a una aldea, a un pueblo, reclutaban a todos los jóvenes al frente. Hay que reclutar otros 1000. Volvían a salir, iban a otra aldea, reclutaban, al frente. Y así. Claro, como Rusia es interminable, la quinta potencia mundial. Claro. Cuando... Fue por aplastamiento, básicamente, no otra cosa. Tú, ya que mencionas Stalin, si bien en la película esta de Enemigo a las Puertas no aparece ningún personaje interpretando a Stalin, es como que siempre está presente, si te fijas. De hecho, hay varias escenas... ¿Ah? Sale Khrushchev. Sí, sale Khrushchev, y de hecho hay también un diálogo por su parte. Bueno, creo que es él el que está... No fue él, es el de Ron Perlman, el que también habla del pacto Molotov-Ribbentrop, que la gente tiende a olvidar, de cómo los nazis y los comunistas al principio eran aliados y luego, digamos, vamos a hacerlo así, se produce una traición y se cambian de bando. Pero eso, el personaje de Stalin siempre está presente. De hecho, hay un par de escenas en las que está como el cuadro gigantesco de Stalin a modo de gran hermano vigilando, que además se ve como uno de ellos, cuando están ahí en la recepción, empieza a coger comida y a metérsela en los bolsillos y tal, ¿no? Del hambre que estaban pasando. Y es verdad que me parece eso muy llamativo, que sin aparecer siempre está presente, siempre vigilando y demás. Yo he de decir que Stalin es uno de mis personajes históricos favoritos, o mi personaje histórico favorito, porque es el que más comunistas mató. Sí. Y esto se ve también perfectamente aquí, ¿no? Cómo era el terror. No era ya tanto a los alemanes, que también, sino a lo que te podía pasar en la retaguardia, o te podías ser víctima de eso, de un comisario, o de los que a los traidores ejecutaban, o que te hicieran el Holodomor, o que te mandaran a un campo de reeducación en Siberia, ¿no? Hay una película muy buena, me parece que hablasteis de ella, La muerte de Stalin. No hemos hablado todavía de ella, no hemos hablado de ella, pero estará a punto de salir seguro. La verdad es que está maravillosa. Es una comedia, pero aún así se ven los males de la Unión Soviética. Bueno, para mí es perfecta. O sea, es una tragicomedia porque te intenta sacar comedia de una verdadera tragedia. O sea, y te lo planta, te enseña el comunismo tal cual es. Es decir, Stalin es capaz de estar cenando con Molotov, con ese ministro con el que era su ministro de Asuntos Exteriores durante la Segunda Guerra Mundial, estar un día cenando con él, ver una película de vaqueros que a Stalin le encantaba, y antes de irse a la cama firmar que la KGB lo detuviera y lo mandaran al Gulag. Y había estado con él media tarde. Tomándose unos cócteles con Molotov. La suerte que tuvo Molotov de que a Stalin le dio el pelele esa misma noche y no salió la orden.
luego se descubrió tiempo después. Sale el personaje de Steve Buscemi de Khrushchev es muy bueno, y el de Zhukov también, que luego fue el que tomara Berlín, que era el mariscal de la Unión Soviética, entonces era general. Luego lleva mariscal, de verdad que está muy bien interpretada. El tráfico de favores, el yo te doy, el tú me das, este es el ministro de no sé qué, yo es el del KGB, en fin. Y hay una escena muy buena, ahora que dices lo del miedo que le tenían a Stalin, que es un chiste que circulaba en la Unión Soviética, que a saber si es verdad o no, y era que Stalin tenía 2 soldados en la puerta de su habitación, entonces oyen como Stalin se desploma por la noche, le da lo que sea, me parece que fue una apoplejía, y se cae a plomo. Y el uno le dice al otro, dice, bueno, vamos a ver qué pasa, y dice el otro, no, aquí no se abre la puerta, o sea, aquí no... El marrón se lo coma a otro y tal. Fíjate si le tenían miedo, que no descubrieron, no estaba muerto. Cuando entraron al cuerpo por la mañana, lo descubrió el ama de llave, y existe la creencia, no está del todo demostrado, pero parece que fue así, de que era su amante. Porque Stalin ya había enviudado por segunda vez. Por cierto, a la primera mujer la maltrataba psicológicamente y se suicidó. ¿Vale? La maltrataba, pero que la maltrataba delante de todo el mundo. A la segunda, la primera se murió a los 2 años de casarse, o 3 años de tuberculosis, algo así, o estéril, no sé, algo así, muy jovencita, y además él la quería mucho, además de verdad, y le dolió mucho. Con la segunda ya se casó por tener hijos, básicamente medio obligado. Un soldado le dice al otro, cuando ya muere Stalin, al día siguiente, porque revive y luego ya cae otra vez, un soldado le dice al otro, Stalin ha muerto, y el otro le contesta, a ver quién se lo dice. A ver quién se lo cuenta y tal. Vamos, no se atrevían casi. De hecho, lo de era como el campeador prácticamente, ¿no? Lo de los ministros alrededor era, no se atrevían a darle las malas noticias, nada, porque como te mirara mal, no existes, has desaparecido, ¿no? Esto me recordaba también a los politburos de la época de Lenin, que si tú llegabas al politburó y veías que no tenías la silla con tu nombre encima, eso quiere decir que ya no estás dentro. Un poco como Podemos hoy en día, más o menos. Es que los paralelismos son inevitables sacarlos. Antes de pasar a la última película, me gustaría destacar 2 cosas de Enemigo a las puertas, quizás desde un punto de vista más cinematográfico, vamos a llamarlo así. Si bien la de 1917 es un prodigio técnico en cuanto a cinematografía, montaje y tal, esta hay que decir que es un desastre en cuanto a edición y montaje. Se nota que está totalmente deslavazada, ahí toda la parte de amor y tal está metida ahí con calzador. Aparecen hay unos errores de continuidad tremendos, aparecen los personajes de repente donde no deberían estar y cosas así. En ese sentido es un desastre. Pero bueno, también hay que reconocerle a su directora, a Jan Jacksonov, que tiene la capacidad de contar historias desde un punto de vista en el que nadie se atreve. Por ejemplo, en este caso, la película, parece una película soviética, además, hasta la tipografía de los títulos de crédito y tal es soviética, lo cual no es habitual, ¿no? En Occidente. Y también él hizo una película que es 7 años en el Tíbet, con Brad Pitt, en la que el protagonista, que es Brad Pitt, es un miembro del partido nazi, que me dirá, y no es un malo o malísimo y tal, sino que es el protagonista de la peli. Con lo cual el tipo, yo no sé si que es un medio troll o qué, pero vamos, que al menos tiene el valor de hacer películas protagonizadas incluso tiene una película en la que el protagonista es un oso, y otra en la que los protagonistas son hombres del Cromañón y tal, que es En busca del fuego, y el oso respectivamente. Bueno, eso hay que agradecérselo en cualquier caso al señor, y quizás eso también hace que uno no, que la película no sean éxitos comerciales y demás por eso, ¿no? Por cómo cambia el punto de vista. Y bueno, para mí es de agradecer, ¿no? Hay quien lo critica, pero bueno, para mí es de agradecer que cuente estas historias, digamos, desde una visión alternativa, ¿no? Sí, la verdad es que es un... Bueno, sí, en esta me parece que el mensaje tiene más mensaje, pero la primera, la de 1917, cinematográficamente es mejor. Tremendo. Si le sabes leer entre líneas los 2-3 momentos sobre el socialismo, para mí tiene un mensaje verdaderamente brutal sobre cómo el socialismo es control absoluto,
del individuo, en fin. Yo a veces tengo la idea también de que, bueno, ya nosotros como libertarios pues vemos las cosas con otro prisma y vemos a lo mejor liberalismo o anticomunismo o lo que sea en donde no lo hay. Puede ser también eso, ¿no? Que ya queremos ver cosas donde no las hay, pero yo también se lo noto y, bueno, cualquiera que la vea, que no la haya visto, que la vea ahora después de que le hayamos despertado el gusanillo tras ver este directo, pues yo creo que lo captará al vuelo todos estos mensajitos. Es raro encontrar películas anticomunistas, ¿eh? Es más, antinazis hay todas las que quieras. Millones. Pero encontrar sobre... es un poco raro, ¿eh? Ya te digo que mi boca... La libertad, por ejemplo. Para cualquier genocida con espíritu de pasar a la historia por su maldad y su genocidio, es una putada que Hitler, digamos, sea el pináculo de la maldad, ¿no? En todos los tal, porque ¿qué es lo que hay que hacer para suplantar, para sustituir a Hitler como el más chungo de la historia, ¿no? El personaje más chungo de la historia, porque ya te digo, Mao, 70 millones de muertos, comparado con los a lo mejor 10 o tal de Hitler, nada, Hitler sigue siendo mejor. Stalin se carga ahí 4 veces más y nada, ¿cómo se puede superar a Hitler? ¿No? Ya parece que por número no va a ser, ¿eh? Yo esto lo veo mucho que va por el tema cine, precisamente por esto, porque cada año tienes una película de nazis, de malditos bastardos. Mil, es que hay mil, cualquier película, es que es una pasada. Ojo, no estamos queriendo decir con esto, no estamos con esto ni muchísimo menos defendiendo el nazismo ni a Hitler, que nos acusarán de cualquier cosa, pero es que eso, culturalmente, cómo superar esa imagen creada, pues para cualquier genocida es una putada. ¿Qué tenemos que hacer y tal? ¿A cuánta gente tenemos que matar para que nos reconozcan como el máximo? Dices, por ejemplo, es que el socialismo asiático aquí en Occidente no es muy conocido. Por ejemplo, el de Mao, ni el o de... Pol Pot tiene el récord absoluto, mató un 25% de la población, ¿eh? Exacto. Incluso en algunas cuentas se habla del 33%, es decir, de un tercio de la población. Creo que fueron 3 millones de los 9 millones y tal, en una cosa totalmente de locos, así, de Klingons, de Star Trek o algo así, ¿no? Y sin embargo, pues enseñaron en la Universidad de la Sorbona, en París. Y no están en el Hall of Fame de los asesinos internacionales. No. Tienes que hacer esto para implantar la sociedad perfecta. Volvieron al país, pues adelante, ¿no? En fin. Tampoco digamos, para acabar ya, tampoco digamos que Adolf Hitler militaba en el Partido Nacional Socialista. Obrero, además. Sí, pero bueno, son estas cosas que, bueno, es el conocimiento inútil de Jean-François Redel, ¿no? Ese libro creo que lo refleja también perfecto esta cuestión y, bueno, son grandes misterios, grandes preguntas de las que nunca tendremos respuesta. Bueno, y por último tenemos yo creo que de películas de superhéroes y tal, obviamente siendo una peli de superhéroes y de Marvel, es probablemente una de las que mayor contenido y carga política tenga, que es Capitán América Civil War, que es curioso que en España, por cierto, que aquí tenemos tendencia a traducir todos los títulos en inglés de una manera muy loca. Aquí no se tradujo a Guerra Civil, es Capitán América en español, Civil War, no es Guerra Civil, para evitar susceptibilidades y levantar problemas y tal. Pero bueno, a mí es una película que me parece muy entretenida, en la que las motivaciones de los personajes para enfrentarse porque al fin y al cabo es una película de típicas de los superhéroes peleándose entre ellos, pero no de estas que es en plan, bueno, porque lo posee un no sé qué, o porque se vuelve malo de repente, o porque un mago lo hizo un mago, ¿no? Sino que verdaderamente tienen motivaciones reales, ¿no? Y aquí se enfrentan, digamos, el Capitán América y Iron Man con motivaciones reales. Es decir, Iron Man, digamos, quiere rendir cuentas ante las Naciones Unidas y demás, ante los políticos y dejarse controlar, y el Capitán América prefiere que los Vengadores siga siendo una organización privada independiente de los gobiernos. Si te parece, vamos a ver esa escena que resume a la perfección esto y luego la terminamos de rematar. Perfecto. ¿Cómo calificaría usted a unos individuos mejorados que sistemáticamente ignoran las fronteras soberanas de los países e imponen su voluntad allí donde les place y que, sinceramente,
parecen indiferentes al daño que van provocando. Llevan 4 años actuando con un poder ilimitado y sin supervisión. Es un privilegio que los gobiernos del mundo no pueden tolerar ni un día más. Los acuerdos de Sokovia, aprobados por 117 países, establecen que a partir de ahora, los Vengadores dejarán de ser una organización privada, por lo que actuarán bajo la supervisión de un comité de las Naciones Unidas. Y actuarán siempre y cuando ese comité lo estime necesario. Aquí no hay que tomar ninguna decisión. Hay que rendir cuentas. Me da igual el cómo, pero yo me apunto. Si no somos capaces de aceptar limitaciones, no somos mejores que los malos. Tony, si alguien muere bajo tu responsabilidad, no te rindes. Yo no me he rendido. Uno se rinde si no se responsabiliza de sus actos. Este documento nos exculpa. Perdone, Steve, afirmar eso es delicado y arrogante. Estamos hablando de las Naciones Unidas, no es el Consejo de Seguridad, ni es SHIELD, ni Hydra. Ya, pero las dirige gente con planes ocultos y esos planes cambian. Sí, perfecto. Por eso estoy aquí. Cuando vi lo que mis armas podían causar en manos equivocadas, eché el cierre y dejé de fabricarlas. Tony, eso es algo que decidiste tú. Al firmar esto renunciamos a poder decidir. ¿Y si nos envían a donde creemos que no debemos ir? ¿Y si no nos dejan ir allí donde necesitamos actuar? No seremos perfectos, pero las manos más seguras son las nuestras. Tony, me alegro de que hayas vuelto al complejo. No me gusta la idea de que te pasees por la mansión a solas. Todos necesitamos una familia. Los Vengadores son tuyos. Puede que más que míos. Yo he estado solo desde los 18 años. Nunca he encajado en ninguna parte, ni siquiera en el ejército. Mi fe se basa en la gente, imagino, en los individuos. Y me alegra decir que en su mayoría no me han decepcionado. Bueno, aquí en esta escena tenemos a William Hart haciendo al más puro estilo Hugo Chávez, ¿no? Haciendo un expropiese a los Vengadores y tal, expropiado. Y aquí se da una cosa, que es que Iron Man, Tony Stark, tanto en Iron Man 1 como en Iron Man 2, parece ser ahí un libertario, individualista, defensor de la propiedad privada y demás, pero aquí se ve que era un tibio socialdemócrata que luego sucumbe ante la presión, ¿no? En este caso del secretario de Estado de las Naciones Unidas y demás, mientras que el Capitán América... Exacto, y sigue creyendo pues en el individuo y en la independencia con respecto al gobierno y demás. Y me parece una temática de una profundidad poco vista en películas en general y en películas de superhéroes en particular, ¿no? Hay que decir, para la audiencia, por si no lo saben, que la película está basada en un cómic que es del mismo título, Civil War. Sí. Bueno, de hecho es una serie de cómics, de hecho fue una saga de cómics, ¿sí? Y el cómic es mucho más libertario, ¿eh? O sea, la película tiene un mensaje y el cómic es todavía más. Pasa un poco como de Walking Dead. La serie, yo creo que libertaria y creo que el cómic es todavía más. De hecho, en el cómic, si no me equivoco, bueno, Spider-Man, en vez de estar en el Team Iron Man, estaría en el Team Captain America, y de lo que renegaba era, por ejemplo, de los juicios sin proceso, sin presunción de inocencia, sin garantías individuales y todo este tipo de cosas, que aquí, bueno, se toca, pero digamos de una forma más general o no tan específica, ¿no? Es una frase que era muy de Lenin, me viene a colación de la anterior, que es nada fuera del Estado. Exacto. Y en el caso de los Vengadores es lo mismo, es decir, un político no le cabe en la cabeza que haya cosas fuera de su control. De su control, exacto. Bueno, hay que ponerse en hacer el ejercicio mental de que haya superhéroes por el mundo, etcétera, etcétera. Claro, ¿cómo van los superhéroes a no... respetar fronteras, la soberanía de los estados y tal? Y... Sí. ¿Cómo va, por ejemplo? Luego, sí, exactamente. ¿Cómo va Holanda a España? Exacto, sí. Es que por eso, creo que está muy bien hilada, por eso, porque puedes ver el reflejo en muchas cosas de la realidad. Luego también a mí de esta película me llama la atención cómo, la premisa para digamos, nacionalizar a los Vengadores es que, claro, han causado una serie de bajas colaterales y tal, cosa como si el Estado con sus guerras no las causara de ninguna manera. Cuando los Vengadores han salvado, a veces salvaban el mundo
y el universo, y luego les hacen sentir mal porque, oye, murieron ahí, en la posible destrucción del universo, pues murieron unos cuantos neoyorquinos o unos de Sokovia y tal, en el fuego cruzado y tal, que apenas hay muertos. Es decir, hay más muertos en 5 minutos de Stalingrado que en todas las películas de Marvel juntas. Sin embargo, contando Infinity War, que muestre medio universo y tal, pero al final no se muere. Entonces, me llama la atención eso, ¿no? La justificación, como esa... como que el Estado es perfecto y no tiene fallas, mientras que en este caso el mercado libre pues tiene los fallos del capitalismo y del mercado libre hay que impedirlos a toda costa, como si lo otro fuera una garantía del 100%, cuando es más bien todo lo contrario. A lo mejor poniéndoles un impuesto se contenta. Que nunca pues puede ser. Sí, es un poco, lo que tú dices, no entienden que haya cosas fuera de su control. Es que es así totalmente. Es verdad que Tony Stark además sufre un cambio bastante grande, porque en las 2 primeras películas hay una que dice, yo he privatizado la paz mundial. La paz mundial, esa es Iron Man 2, que le quieren expropiar la armadura y él dice, no, Iron Man soy yo, es mía, es mi propiedad, usted no puede venir a quitarme y tal, que además es tremendo el discurso que da el tipo. La segunda enmienda, ¿no? Sí, pero bueno, luego eso se desmoronó ahí, se desmoronó con esta peli, sí. Y socialdemócrata y cayó. Un cambio, se pondría a ver la tuerca, vete tú a saber, y yo qué sé. Vete tú a saber qué estuvo haciendo, que lo convencieron. Y el Capitán América creo que le da una lección, y por ende a todo el que haya querido entender la película, ¿no? De cómo la libertad conlleva responsabilidad. Y creo que en esa escena también lo dice, tú, desde el momento en que firmas estos acuerdos y tal, lo que estás es culpándote, no estás asumiendo la responsabilidad de tus actos, ¿no? Y yo eso no lo voy a firmar. Me parece muy potente la actitud del Capitán América. Hay a colación de lo que decías anteriormente, que me ha recordado a una idea de Bastos, que dice que, bueno, saluda a Miguel Bastos, el mejor del mundo, por supuesto. El mejor. Que viene a decir que los políticos sufren como una especie de transubstanciación, ¿no? Es decir, igual que cuando el sacerdote bendice el pan y el vino, en el caso de los políticos parece que cuando metes un nombre en una urna ya se convierten en santos o beatos o algo así. Nos vamos a poner a los orden de las Naciones Unidas, que son 1/3 regímenes comunistas y 1/3 teocracias. Pues y ahí las democracias liberales, que ya están así renqueantes unas cuantas, son minoría, ponerte... ¿Qué va a ser? Un comité como el Consejo de Seguridad de la ONU, que se sientan Venezuela e Irán. Sí, es que es tremendo. De hecho, hay otra de las cosas en esta película que me recordó mucho a las enseñanzas del profesor Bastos, de cómo los gobernantes, digamos, funcionan en anarquía entre sí, ¿no? Y aquí te lo pintan un poco con la parte de los superhéroes. El personaje de Black Panther, de Pantera Negra, me parece muy bueno por eso, porque el tipo... Hay un momento en la película que dice el tío, yo tengo aquí un reino, yo soy millonario, yo no tengo tengo recursos ilimitados, yo no tengo que responder ante nadie. Es decir, entonces, es verdad como los países en realidad, aunque la ONU ahí es una cosa de, como dices tú, de medio de cartón piedra y tal, pero realmente no responden a un poder único central superior, sino que se organizan entre ellos en anarquía. Claro. Y aquí con los superhéroes yo creo también la película deja un poquito ese mensaje también, ¿no? Tú puedes ver que, por ejemplo, aquí en España, que nuestro sistema político es parlamentarista, no es presidencialista. Para la formación de cualquier gobierno, ya sea en una comunidad autónoma, en un ayuntamiento o el Estado central, es anarquía. Es decir, son los partidos políticos y en un sistema multipartidista como el nuestro que tienen que llegar a un acuerdo para gobernar, y no hay una autoridad, o sea, no pueden recurrir a una autoridad superior. Por ejemplo, si en la Comunidad de Madrid el gobierno regional quiere sacar adelante los presupuestos, pues tiene que pactar, y es que se tienen que poner de acuerdo. En el gobierno de la nación también, o sea,
No puedes decir, bueno, pues yo quiero el Ministerio de Trabajo y yo también. Y como los dos lo queremos y tenemos una disputa, pues vamos a ir a una instancia superior. Eso no tiene vuelta de hoja, no tiene sentido ninguno, ¿no? Es algo, en fin. Y para ellos funciona, pero le niegan que eso funciona para los demás, ¿no? Es decir, para nosotros sí lo queremos, pero para el resto no. Qué curioso. Ellos sí pueden llegar a un acuerdo, pero no ven que la gente común también, en muchas cosas. Yo qué sé, construir carreteras, echar cemento en el suelo. Siempre es el típico ejemplo, ¿no? De quién va a construir las carreteras y tal, o quién va... Pero bueno, creo que eso nos daría para otras cuantas horas de debate. Por suerte o desgracia, Instagram nos corta la emisión en 4 minutos, que tenemos 1 hora de transmisión. No sé si... Paul, dinos por el pinganillo si hay alguna clase de pregunta, comentario, sugerencia o amenaza por parte de los millones de audiencia que en estos momentos nos están viendo. Requerimiento. No, es que causó furor. Tenía más de mandar a alguien. No, sí. No sale de la dacha. Bueno, Cristóbal, ha sido un placer. Además, he elegido, yo creo que 3 muy buenas películas, 3 muy buenas películas, o por lo menos con mensajes muy potentes. Nos echaban la bronca de meter en el mismo saco Capitán América y Enemigo a las Puertas con 1917, a la cual encumbraban. Ya hemos hecho los matices que teníamos que hacer, pero recuerden, bueno, que este programa tampoco queremos que sea una cosa muy sesuda, sino que la gente pueda tener recomendaciones. ¿No? No somos García en días de cine, ¿no? Exacto. Aunque aquí eso, lo de aparecer fumando y tal en el programa, yo creo que esto es también influencia de este gran programa. Sí. Solo nos falta hacerlo en blanco y negro y tal para que así sea, ¿no? Como La Clave y tal de José Luis Balbín. Pero bueno, sí, yo creo que salen mensajes que de alguna manera quedan inadvertidos para el gran público y que de alguna manera pues aquí pues casi quirúrgicamente sacamos con pinzas, porque la verdad es que es difícil de encontrar. Sí. Y nada, me alegra que hayas propuesto estas 3 películas, porque verdaderamente creo que tienen estos mensajes interesantes para nosotros los liberales, ¿no? Poder también tener ejemplos y referencias culturales que sacar en nuestras discusiones, en las bodas y en las barras del bar y todas estas cosas, ¿no? En el confinamiento. Bueno, un placer. Exacto. Un placer. Esperemos, ve pensando ya otras 3 pelis o cómics, como veo que también le das al tema cómics, y queremos ampliar y no solo limitarnos a películas, sino a cualquier otra cosa de cultura pop. Pues te emplazo a que en breve pues ya te vayas pensando otras 3 cositas y irlas comentando. Vale, perfecto. Muchas gracias. Que nada, bueno, que muchas gracias a todos. Ha sido un placer y que nos vemos en la próxima. Si nadie seguro que sí, y será pronto, eso espero. Pues nada, un saludo a todos, muchas gracias por estar ahí, y el próximo domingo tendremos un nuevo invitado, que ya diremos quién es, con también 3 peliculones. Bueno, vamos a decirlo, es el gran Pablo Ferrer, que también ha elegido 3 grandes películas para la próxima semana, así que estén atentos a sus pantallas de Instagram. Muchas gracias, buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego.